vamos a ver. Creo que me adelantaba en decirles eso, pero ya que habla de anteversión, y van a ir pensando en eso. Este es otro examen que es por imágenes usando una sustancia radiopaca. Se inyecta la sustancia radiopaca y va a dibujar el espacio de la cadera, o sea, del acetablo. Si la cabeza no está, pues la sustancia radiopaca va a llenar ese espacio. Como quiera que abajo, a la derecha. El psoas comprime a la cápsula estirada, agrandada, pero la sustancia contraste se va a dividir en dos partes y va a formar una imagen que se conoce como reloj de arena, ¿no? Esto sirve también, lo vamos a repetir creo, para ver si después del tratamiento quirúrgico o de reducción, la cabeza está en su lugar. ¿Ya? Por ahí habla de 7 milímetros. Cuando entra la cabeza, pero se ve un espacio de 7 milímetros de contraste, quiere decir que hay tejido fibroso ahí que no deja que la cabeza se reduzca bien. Para eso sirve este examen de ecografía. Entonces, en el recién nacido, hasta 5 meses, 4 meses, la ecografía es útil. Sin embargo, los rayos X es más visible porque deja ver los cartílagos. Después de los 4 o 5 meses en adelante se puede ver. La artrografía ya hemos visto que sirve. Y aquí pues habla de la reloj de arena y del contraste, si se ve después de reducir 7 milímetros de contraste porque está lleno con tejido, se llama el pulvinar. El tejido es fibroso, esa carnosidad que se forma y que impide que reduzcan, se llama pulvinar. Eso se forma conforme pasa el tiempo. En los primeros meses no hay, es fácil de reducir. Del recién nacido hasta los 6 meses el resultado es bueno. Después vamos a ver ahí cómo llama la etapa. Entonces, del nacimiento hasta los 2 meses, maniobras para evaluar estabilidad, ortolán y barro. Si es positivo hay que tomar acción, ¿no? Mayor de 2 meses hay que ver si hay limitación a la abducción, si hay asimetría de pliegue, si hay acortamiento femoral, la cabeza está afuera, va a haber un acortamiento, galeásico, ese acortamiento, ¿no? Mayores de 1 año ya va a haber signos en la marcha, marcha de pato y tren del cuerpo. El niño se nota un poco o mucho, ¿no? O mucho, pero ya se nota una marcha claudicante. Mayor también, ¿no? Y marcha de pato cuando los dos están mal, ¿no? Las dos caderas están mal. Bueno, aquí se habla pues de los 0 a 6 meses es la etapa dorada, ahí va bien, todo sale bien, va muy bien con tratamiento, incluso tratamiento no quirúrgico, ¿no? De los 6 a los 18 meses viene una etapa gris. Ya puede haber secuelas. Y de más de 18 meses se tiene que reducir, tratar, operar, pero ya va a haber secuelas. De todas maneras va a haber secuelas. Entonces, hasta los 6 meses se usa un tratamiento conservador mediante arnés de Pavlik. Se habla de Pavlik, es un aparatito que lo vamos a ver luego, que sirve para que la cabeza se reduzca, se centre y estimule el acetablo para que se corrija. La férula de Fresca hace más o menos lo mismo, Von Rosen también. Hay otras de Liz Brown. Y el pañal, por si acaso, no sirve. El pañal no es útil. ¿No? Bueno, si lo usan, lo darán unos días hasta que, desde que descubren hasta que lo vea el neonatólogo, el pediatra o el ortopedista infantil, ¿no? Pero los pañales no son garantía. ¿Por qué? Porque la posición debe ser permanente e ininterrumpida, incluso para los cambios de pañal. Cuando se cambian los pañales, el aparatito sigue ahí puesto con sus piernas en flexión. Entonces, en niños menores de 6 meses, el arnés de Pavlik va muy bien, 90% curan, pero sin secuelas. En mayores de 6 meses ya no es tanto el éxito, ¿no? 50% de falla. Y es porque se va formando una carnosidad dentro del acetablo que ya no deja de reducir bien. Y si uno insiste, al flexionar la cadera y no entrar, queda estirado. Y al quedarse estirado, los músculos traccionan
a la cabeza contra el acetábulo, ¿no? Porque no está en su sitio, pero está estirado. Esa presión puede producir necrosis de la cabeza, necrosis avascular. Le llaman acá enfermedad de arnés de Pavlik, pero no es sino la necrosis por presión. Aquí tenemos el arnés de Pavlik, que es muy usado, muy popular, que da buenos resultados y consta de estas partes. Tiene una correa pectoral, dos tirantes de los hombros anteriores, correas anteriores, dos posteriores y dos estribos para los pies. Creo que ya. Bueno, aquí un ejemplo. Si tomamos esta radiografía de inicio, arriba a la izquierda, ¿sí lo ven, no? Acá hay una displasia, pequeña displasia, y esta es la posición que queda con el arnés de Pavlik, así en abducción. Esto es abducción y flexión, o sea, queda hacia adelante y afuera, ¿no? Con el de Pavlik. Un control con el arnés de Pavlik, luego un control. Este es a los 8 meses, a los 2 años y a los 4 años. Ustedes ven que hay una evolución favorable, simétricos, la cabeza está contenida, viene el Shenton. Luego que se hace la reducción o el control, en algún momento se toma esta artrografía para ver la posición, para ver el espacio, si hay alguna cápsula redundante, y se hace bajo anestesia, no se abre, no se hace incisión, pero se manipula y se puede colocar un aparato de yeso. Y luego se toma la artrografía para ver si se ha reducido. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hay displasia leve, si las partes blandas se incluyen en la reducción, y si hay luxación o subluxación. Hay una diferencia entre el arnés de Pavlik y el yeso. El yeso está rígido, está en un solo sitio, no se mueve, muy poco movimiento. Pero en el arnés de Pavlik, el niño sí mueve, pero un poco en esa posición. Ese movimiento que hace el niño con el arnés de Pavlik estimula el acetábulo y es lo que hace que corrija. La presencia de la cabeza en el acetábulo estimula para que el acetábulo se corrija y crezca, corrija su crecimiento, ¿no? Ese movimiento es favorable, pero tiene sus indicaciones, ¿no? Pavlik. Este es el ejemplo, este es el control que se hace con yeso. Aquí arriba a la izquierda ven un núcleo hipoplásico y un ángulo aumentado acá. Esta cadera se luxa, entonces se hace la reducción, se coloca el yeso y se hacen controles a los 8 meses, a los 2 años y a los 7 años, con resultados satisfactorios, ¿no? Ven ustedes, aquí sin embargo acá la cabeza no está muy cubierta, ¿no? Como que es, todos tienen un grado de displasia. Esta línea que ven acá es una línea que parte del centro de la cabeza y es vertical y va a servir para hacer un ángulo que se llama centro borde. La otra línea del ángulo sería rozando el borde externo del acetábulo, forma un ángulo. Ese ángulo, ¿cómo se llama? Centro borde. Hablando de bordajes, aquí en Perú se implantó una técnica que es la técnica del Ludlow, muy difundida desde la clínica San Juan de Dios, que se practica hasta ahora, y que también se llama vía de aductores, porque se hace por los aductores, en la cara interna en el niño pequeño, pues se llega por ahí fácil a la cadera.
Bueno, esta es una cadera que está luxada. El acetábulo normal debería estar acá, está aplanado, no tiene profundidad. Y es para mostrarles aquí la cápsula que está estirada, elongada, por arriba y por aquí también. Este otro elemento es el ligamento redondo, que también puede estar hipertrófico, engrosado y que puede impedir reducir la cabeza en su lugar. También se habla acá de este reborde o rodete, que también impide la reducción. Todos estos elementos tienen que corregirse cuando se hacen quirúrgicamente. La reducción quirúrgica tiene estos objetivos, ¿no? Reducir la cabeza, la cadera, la cabeza en el acetábulo, mantenerla para que se remodele el acetábulo y hay que evitar la necrosis aséptica. O sea, hay que hacer el tratamiento de tal manera que no produzca la necrosis aséptica para que quede una cadera funcional. ¿Y cómo se produce la necrosis? ¿Por qué se produce la necrosis? Hemos dicho por qué. Falta de aire. ¿Ah? ¿Por qué se produce la necrosis? Por la presión. Por la presión, ¿no? Por la presión. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer para que no haya presión? Descomprimir. ¿Qué es lo que hace que haga presión? Una de las cosas que les dije, el tejido que está metido ahí, que no deja que entre bien, queda estirado, pues todo esto jala, queda tenso, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué se hace. Acá está. Hay que hacer osteotomía femoral a veces. Esto es para corregir la osteotomía femoral desrotadora en varo. Esto es para corregir lo que les digo, que la cadera de este tipo tiene mucho valgo, ¿no? Mucha anteversión y mucho valgo. Entonces se hace parizante para disminuir el ángulo y se desrota. Entonces hay que cortar y se quita un poco de la anteversión y se quita el valgo. Por eso se llama parizante y desrotadora. Se coloca yeso. En esa osteotomía se pone una placa y tornillos. Hay placas especiales para niños. Pero para disminuir la presión también se puede sacar un pedazo de huesito. Se corta y ya no hay presión. También se hace eso. Bueno, ¿y cuándo se hace? Si falla la reducción ortopédica, ¿no? Si la cabeza no reduce, ¿no? La edad también es variable, pero todos están de acuerdo en que menos de un año no se opera, pues, 18 meses para adelante, un año es muy poco. La zona de seguridad de Ramsay menor de 25, esa es la posición que debe quedar o que se al examen. De 25 a 60 es la región de Ramsay. Cuando se reduce hay que dejarlo en ese ángulo. Si lo dejan menos, se puede luxar para atrás. Si lo dejan más, puede producir presión y necrosis de la cabeza. Entonces el ángulo adecuado es entre 30 y 60. Bueno, las alteraciones que se tienen que corregir son pues el cótilo, que puede estar parado, ¿no? El recién nacido, ¿cuánto tiene de ángulo? 30 grados, ¿no? Más o menos 30, pero va disminuyendo de medio a un grado por mes, va disminuyendo. La coxa valga, hay que corregirla, el aumento de la anteversión, les digo que tiene más anteversión, estas caderas, el neocótilo está por arriba. En los adultos hay que ver eso, si se pone la prótesis en el palio, donde estaba, arriba, o abajo, en el palio, ¿no? En el neocótilo o en el palio. Si toda su vida ha estado 50 años con su cadera arriba y la quieren bajar, está bien lejos, se va a producir una atracción excesiva del ciático. La arteria y las venas pueden ceder, pero el nervio no cede. Puede hacer una lesión en el ciático. Puede quedar con parestesias, hormigueo, adormecimiento. En algunos casos se hace osteotomía para que no se estire mucho el nervio. Se saca un fragmento de fémur, sea en la parte proximal o en la parte distal, para que pueda tener menos presión. O se decide poner la prótesis en el neocótilo, pues arriba, muy arriba. La cápsula redundante es el que les mostré,
que al reducir se puede doblar y meter en el acetábulo y pedir que reduzca bien. El ligamento hipertrófico, igualmente. Y el pulvinar es ese tejido que se forma en el fondo, que hay que sacarlo. Entonces, ¿qué hacer para que no haya presión? Tenotomía de deductores y del psoas ilíaco. ¿El psoas ilíaco se inserta en dónde? ¿El psoas ilíaco dónde se inserta? El trocánter menor. El trocánter menor, y jala para arriba. Lo cortan, ya no jala. Y hay que hacer a veces osteotomía del techo acetabular. Si la cadera es así, pero tenemos una cadera que es así parada, o que está la cabeza, en lugar de estar así, está descubierta, hay que darle techo aquí, hay que hacer una techoplastía. ¿Y cómo se hace eso? Con el injerto, haciendo osteotomía de la pelvis, se corta y se corre hacia acá. Entonces va a dar más cobertura al techo. La más usada, vamos a ver, es la de salto. Entonces las osteotomías se hacen en pelvis y se hacen en fémur. En fémur ya les dije, varizante y derrotador. Diafisectomía, se corta el fémur, se saca un pedacito. Diafisecto, ectos es sacar, ¿no? Y osteotomía es cortar. En el caso de varizar se saca un triángulo. Si el fémur es este, se hace un corte así y un corte así, se saca un triángulo, se saca este huesito. Entonces al cerrarlo, va a varizar. Aquí tienen unos ejemplos, si a ver si pueden entender. Esta placa es placa para osteotomía. Con estos cortes se han hecho la desrotación y la varización. Se corta y se rota. Se corta el triángulo y disminuye el ángulo que tiene muy excesivo, ¿no? Miren, aquí ven este punto. Este es el triángulo que han sacado, ¿lo ven, no? ¿Lo ven? Este es el huesito se ha sacado de aquí. Al sacar esto más ancho de adentro, al cerrarlo esto se ha acercado, se ha juntado aquí. Porque esto es más ancho acá, ¿no? Y esto es para disminuir aquí donde estoy, ¿están viendo lo que señalo? Ahí he sacado un fragmento de fémur para cortar el fémur, para que no haya mucha presión, acortamiento. Bueno, aquí están los elementos que hay que corregir, ¿no? El rodete está invertido, la cápsula redundante por aquí y por acá. Este en amarillo es el pulvinar, el tejido que no deja que reviente la cabeza. Y el ligamento teres o redondo que es grueso. Todo esto hay que corregir. Entonces, una vez corregido, la cabeza se puede reducir. Aquí abajo ven esto, se llama el ligamento transverso, que es viéndolo de allá para acá. En el acetábulo acá hay un ligamento, que es como que cubre la cabeza cuando está viendo. Pero si eso está muy hipertrófico, no va a dejar entrar la cabeza. Es como una cortina que se opone a que la cabeza entre, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Aquí tienen el psoas, este es trocánter menor, el psoas que se ha cortado. También se corta ¿qué otro músculo? Por acá. El aductor, que también jala. Esto para evitar la necrosis aséptica. Y esta es la técnica del Ludlow, o vía de deductores. Este es el muslo, esta es la parte interna del muslo, aquí cerquita está la ingle. Se hace la incisión, luego se identifica los tendones, se ve como blanco, nacarado, se menciona, aquí está el tendón, se corta este tendón, psoas y mediano también, el aductor tenotomía de aductor y de psoas, acá, blanco, nacarado, se corta, con eso ya se va a evitar, ¿qué cosa se evita? La necrosis aséptica por la presión. Al cortar esto ya no va a haber la presión de la cabeza sobre el acetábulo. Es una de las cosas, una de las complicaciones es la necrosis en el tratamiento. Entonces, por ahí se llega a la cápsula. Esta es la cabeza, la cápsula, el acetábulo. Se limpia, se saca el pulvinar, se examina la cavidad y se reduce. Se mete la cabeza en su sitio. Y se puede hacer una capsulografía, se repara la cápsula y se cierra. Y luego hay que inmunizar, ¿no? O
Entonces, esta es una cadera que no está reducida, miren, está subluxada en el cuadrante íntegro, pero externo. Aquí no da resultado con las maniobras, entonces opera, se reduce y se inmoviliza. Controles al año, a los 8 años, 14 y 14 años en función, en abducción y acá AP. Línea de Shenton, normal en los dos lados. Sin embargo, ustedes ven aquí que no está bien cubierta la cabeza, ¿ven? No está muy cubierta, ¿no? Son caderas displásicas. Tratamiento al año ya, ese es el resultado, ya no es ideal. Pero esto es mejor que esto, ¿no? Las complicaciones de esta, como les dije, son la osteocondritis. Aquí hay una necrosis de la cabeza, se ha muerto ya la cabeza. Puede quedar un dolor a la función, claudicación, cojera y dismetría, pues un miembro queda más largo que el otro. Puede haber también valgo en la rodilla, puede haber escoliosis, puede producirse escoliosis compensatoria, ¿no? Y puede haber un problema en la otra cadera que no trabaja. Al quedar más corto, la columna se va a inclinar, eso hay una escoliosis. Entonces hay que evitar las secuelas de la vida adulta detectando a tiempo esta entidad. Esta es una displasia aquí, una enfermedad luxante de un adulto con la cabeza no está cubierta, como fuera debido a la artrosis, porque no apoya bien, ¿no? Tiene un acetábulo insuficiente. ¿Y cómo se trata esto? Lo único que nos queda ya es poner prótesis, ¿no? Esto es lo que se debe evitar. Y relativamente jóvenes, los pacientes que se operan por esta entidad son jóvenes. Las prótesis deben ponerse en tercera edad, en adultos con edad bastante avanzada, para que no se tengan que volver a operar. Pero las prótesis, como quiera que duran 10 a 15 años, se operan en joven, tienen que operarse 2 o 3 veces. En cada operación queda menos hueso. Estas cirugías de prótesis hay que dejarlas para hacerlas lo más tarde posible, ¿no? La paciente que tiene artrosis, adulto por artrosis, no por esto, se aconseja primero un tratamiento no quirúrgico y luego, cuando ya no hay otra cosa que hacer, cuando el dolor es muy intenso, no deja hacer nada, ya, ¿qué se va a hacer? Hay que poner prótesis. Pero cuando son jóvenes y el dolor es muy intenso, tampoco ya no se puede hacer otra cosa, que ya pues se tiene que poner prótesis. Pero las consecuencias son que la prótesis, como tiene una duración, tiene que reoperarse. Y si son jóvenes, son activos, tienen que trabajar, utilizarse, saber todos los días. Paciente de tercera edad se pone su prótesis, no tiene mucha actividad, entonces la prótesis le dura. Entonces, enfermedad luxante de cadera hay que detectarla en el recién nacido. Prevención antes que intervención. Y voto. Esta es una entidad que se reconoce una vez y ya no se olvida, pues la deformidad es característica, ¿no? Tiene 4 componentes. Se llama también, bueno, estos son sinónimos, ¿no? Se conoce también como pie equino, varo, sambo, torco y clafut. Les decía que tiene 4 componentes. Es equino, es varo, es adulto y es cabo. Esas 4 características tiene. El pie es una zona muy compleja, se le ha comparado como los puntos cardinales que entran en desequilibrio, ¿no? El norte, el sur, este y oeste. Los flexores, extensores, por fuera pues los ligamentos peroneo astragalino, lo que va calcáneo, y por dentro el deltoideo, ¿no? Que entran en desequilibrio, es lo que va a producir el pie bote. Es relativamente frecuente, tiene una incidencia de 1 sobre 1000 nacidos vivos, 50% es unilateral, sexo predominante es masculino y puede coexistir con otras entidades como displasia de cadera. La etiopatogenia no es muy precisada, es controversial, causa mecánica, posición fetal, también se plantean trastornos genéticos
y causa neuromuscular debido a la ruptura del equilibrio del grupo muscular. Clínicamente, ya hemos dicho que presenta esas 4 características del pie: en posición equino, es decir, la planta estirada, los pies para abajo; equino, plantar, flexión plantar permanente; el cabo es aumento de la curvatura longitudinal; varo, porque la planta mira hacia adentro; y el pie aducto, es decir, la mitad del pie, la mitad distal mira un poco hacia adentro, la mitad está como torcida para adentro, ese es el aducto. Y la torsión del eje de la pierna interna, normalmente el tobillo, con una radiografía muestra que el peroné es más posterior que la tibia, ¿no? Y la tibia está acá, el peroné está más atrás. Pero en este caso está a la misma altura, incluso está en rotación interna, al revés, al contrario de lo normal. En el tobillo, cuando queremos ver, les digo que el peroné está un poco atrás, cuando queremos ver bien el espacio entre tibia y peroné, normalmente hay que tomarlo en rotación interna. O sea, es decir, radiografía de tobillo AP en 20 grados de rotación interna es con el pie así, ¿no? Así, no, normal es así, pero rotación interna así. ¿Para qué? Para que aparezca ese espacio entre tibia y peroné, porque el peroné es más posterior que la tibia, pero en este caso es al contrario. Entonces hay alteraciones de partes blandas y esqueléticas. Al principio es solo de partes blandas. Los huesos son normales, es decir, en el recién nacido sus huesos están bien. Las partes blandas muestran una retracción, la cápsula, el ligamento, los músculos, piel. Pero conforme pasa el tiempo, esta deformidad de partes blandas hace que los huesos crezcan mal y ya los huesos van a presentar una deformidad y se perenniza la alteración. Por lo tanto, al principio solo se corrigen las partes blandas, pero después hay que corregir todo lo que está mal. ¿Y qué sucede cuando la tabla gira medialmente y se coloca en flexión plantar? El escafoide se desplaza hacia adentro y se luce arrastrado. El cuboide se arrastra hacia adentro por el escafoide, y el calcáneo se moviliza entre sus 3 ejes. Gira hacia adentro, se verticaliza, se dice calcáneo vertical, se recuesta sobre su cara y borde externo. Radiográficamente se puede ver que el ángulo que forma el talocalcáneo, que forma un ángulo de tantos grados en el pie bot, no hay ese ángulo. Entonces, los huesos están alineados, incluso invertidos, ¿no? Este ángulo, ¿lo ven? Este pie es normal, pero aquí están superpuestos los huesos, ya no forman el ángulo. Esta angulación no se ve porque están en la misma altura. Aquí están superpuestos el pivot. Este es el normal y aquí están superpuestos. El pronóstico depende de varios factores. Depende del grado de deformidad, de la magnitud de retracción de las partes blandas y del momento en que se ha hecho el diagnóstico y el tratamiento. Esta es una entidad que hay que tratarla en el recién nacido. Desde el recién nacido no hay que esperar más. Claramente les menciona al neonatólogo, es el que tiene que dar el signo de alarma, ¿no? Pivot, tratamiento inmediato, es fácil, van bien, 90% van bien con yesos. Los yesos hay que cambiarlos semanalmente o cada 2 semanas, con yesos progresivos, sin manipular bruscamente, y se corrige el pivot. El tratamiento quirúrgico, ¿en quiénes se hace? En aquellos pocos casos que no puedan tener un buen resultado o el que se diagnostica muy tarde,
o el pivot del adulto, del adolescente que no tuvo ningún tratamiento, ¿no? Esos tienen que hacerse quirúrgicamente. Y la cirugía consiste en ir corrigiendo todo lo que está alterado. Entonces, primero será el tendón de Aquiles, se hace un alargamiento del tendón de Aquiles. Y luego los huesos, hay que hacer osteotomías, cortar cápsula, ese es el tratamiento quirúrgico. Dada la evolución, el tiempo de evolución, va a haber zonas en que la piel va a sobrar porque está estirada y en otras va a quedar un poco tenso, ¿no? Entonces a veces hay que hacer algunas plastías de piel para poder cerrar sin presión, sin tensión. Y luego tienen que inmovilizarse, ¿no? Tienen que inmovilizarse con un muslo pedio. Si no, si se coloca solo de pierna, pues rota el pie, gira. Con el muslo pedio y en flexión ya no va a girar el pie. Esto se conoce como método Poncelet. Pie plano flexible. Es la disminución del arco longitudinal que existe en el niño. El pie plano del adulto no es sino aquel pie plano que el niño evolucionó mal y quedó sin corregirse. El pie consta de 26 huesos, es bastante complejo, tiene la función en la marcha es muy importante. Hay palancas, se constituyen en palancas mecánicas en la hora de la marcha. Por eso es que carga mucho peso cuando un pie está haciendo el despegue del aire, el otro pie soporta todo nuestro peso. Los factores de efecto postural son la edad, exceso de peso que incrementa la lesión, largas estadías de pie y un defecto en la potencia muscular. El niño generalmente nace con pie plano y con pie plano valgo, así es normalmente. El niño al caminar ejercicio y al caminar es que desarrolla su musculatura, la fascia plantar, la fuerza de la fascia plantar va a hacer que forme el arco. Por eso es que a los niños hay que dejarles que caminen, no se debe usar zapatos rígidos. Ustedes conocen los pibes, los pibes son zapatitos de banana, bien blanditos, así debe ser, o sin zapatos en la casa, para que forme su musculatura. Si le ponen zapatos rígidos no va a poder desarrollar su músculo. Entonces el niño tiene pie plano, no se puede diagnosticar en un niño de 1 año, 2 años. Si le ven o le toman un examen, va a estar plano porque todavía no lo forma, ¿no? Entonces el diagnóstico de pie plano no se puede hacer en menos de 2 años, salvo que haya genéticamente una carga fuerte de pie plano. El arco queda formado a los 6 años. A los 6 años debe estar bien formado. Entonces, el zapato ortopédico, ese rígido que usan para el tratamiento de pie plano, es una mentira. No solo no sirve, sino que causa más daño, porque retarda más la formación del músculo. La tensión, el tono muscular es lo que va a hacer que se forme el arco. Entonces, ¿qué produce el pie plano? Produce fatiga muscular, calambres nocturnos, dolor del muslo y se quejan también de dolor de columna, ¿no? La profilaxis para el pie plano es ejercicios, reducción de peso y caminar en punta de pie para fortalecer los músculos plantares. En el adulto ya no hay nada que hacer, solamente hay que reducir de peso para evitar las molestias y el uso de plantillas para mejorar la pisada. Pero en el adulto ya no tiene ya arreglo, ¿no? Aquí se usa mucho el zapatos ortopédicos, que les digo que no sirven, no se debe usar para pie plano. En Estados Unidos el pie plano no lo tratan, porque ya saben que estadísticamente todos van a terminar en lo mismo, se corrigen solos, el que no se corrige no se va a corregir.
es ya empático, ¿no? Pero pues si yo tengo una zapatería y me hago 20 recetas de zapatos, el negocio es bueno, ¿no? O me dan mi porcentaje, recetas, pues, está muy mal porque no sirve el zapato ortopédico para pie plano, no ayuda, no solo no ayuda, sino que hace más daño que bien. Esa es una plantigrafía que sirve para ver qué tan plano es el pie. Se hacen estas imágenes y hay aparatos digitales que incluso según esta plantilla pueden hacer el aparatito ortopédico para usarlo de acuerdo a la medida, ¿no? Pregunta, Ramírez. Yo sí tengo una pregunta para ti. ¿Apagaste el aire en la mañana? Sí. ¿Sí? Estaba pensando, pensé que era Alus valgus, llamado también juanete, ¿no? El juanetillo se refiere al quinto dedo, al quinto ortejo, pero alus valgus, vulgarmente llamado juanete, es la desviación del primer alus hacia afuera y el primer metatarsiano en barro. Es un desequilibrio muscular. El desequilibrio muscular acentúa la deformación, es el extensor propio del dedo gordo que nos ayuda a que se deforme más todavía. Entonces el dedo gordo hacia afuera, el extensor propio aumenta la deformidad, los sesamoideos se luxan y la base de la falange se luxa como se quisiera salir ya, ¿no? Ahí se forma una exostosis en el borde interno del pie, se forma una bursa, una bursitis, una exostosis del hueso, y eso da dolor con el calzado, la presión. Hay una deformidad en el metatarsiano, la desviación va aumentando, puede haber dedos en garra. ¿Alguna pregunta, Ramírez? ¿No conversa, pues? ¿O tienes algo que decir? ¿Qué decirte? Te vas, no pasa nada. Te decía, hay una bursitis, es una inflamación ahí, duele, se pone rojo y a veces se infecta y hay pus. Hay una osteoartritis en la articulación, en el metatarso falángico. Y llega a haber una rigidez muy dolorosa, limitación para la marcha, para su calzado. El tratamiento ideal, dice el algo, es prevención. El calzado moderno es antianatómico, eso produce más daño que bien. El calzado no tiene por qué ser apretado, debe ser holgado. Y el taco alto también es malo, aumenta si hay una predisposición familiar, pues usar taco alto incrementa o acelera la aparición del alus valgus. El calzado, como digo, debe ser cómodo, no apretado. Y el tratamiento, cuando es muy doloroso, es quirúrgico. Consiste en corregir la angulación, cortar el bunión, o sea, la parte de hueso que sobra, que se forma. Y si hay acá a la derecha, ven ustedes ahí a la derecha abajo, un tornillo aquí, eso es lo que se ha usado para fijar el metatarsiano que ha sido corregido, porque ha habido una angulación. El metatarsiano también se puede angular, cuando la angulación es acentuada hay que corregir. Miren, aquí está casi paralelo con el segundo metatarsiano, ¿verdad? Aquí el primero está paralelo, digamos, ¿no? A ver acá cómo está. Lo ven acá, está angulado, ¿no? Este metatarsiano hay que corregir también cuando el ángulo está muy acentuado. Aquí está bien y miren, acá está abierto. ¿Sí lo ven, no? Pues este ángulo se corrige haciendo una osteotomía en la base del metatarsiano, y acá, como lo ven, está también igual. Aquí está fijado con este tornillo para que suelte el corte que se ha hecho. Parece que se acabó. Hemos visto pivot, biplano y alus valgus, ¿no? Bien, ¿hay una pregunta?